intención hoy aquí es que se den conmigo un paseo por la lejana Grecia, por aquella lejana Grecia, pero quizás no por aquella que tienen en su pensamiento y que nos ha legado el cine, no el imaginario común de una Grecia, sino por una Grecia a lo mejor un poquito distinta a la que ustedes creen. Y que lo hagan conmigo y de la mano de sus antiguas habitantes, en este caso de sus prostitutas o de las mujeres de las que se dijo que a lo mejor eran tales. Pero, como digo, va a ser el hilo conductor de toda esta conferencia. ¿Cuál es la visión que tenemos de Grecia? Una Grecia que desde sus tiempos más remotos pues siempre ha fabulado con mitos relacionados no ya con el erotismo, sino con la mismísima pornografía. Y es que los mitos creemos que son cuentos infantiles, inocentes, son ficciones, sí, pero nos revelan mucho de la conducta humana. Y como es el caso de este grupo escultórico que tienen aquí del mito de Zeus y Leda, un símbolo muy poderoso del sexo. Para todos aquellos que no recuerden muy bien el mito, les resumo. La reina Leda, mítica reina de Esparta, paseaba tranquilamente cuando de repente se le acercó el cisne, un cisne que buscaba refugio porque lo estaba persiguiendo una águila. Y ella se dejó abordar inocentemente por él y cuando el cisne estuvo lo suficientemente cerca, la abordó por detrás y copuló con ella. De esta unión nacería más tarde un símbolo muy potente de todo el mundo antiguo, el símbolo erótico y sexual de Helena de Esparta, luego conocida como Helena de Troya. Como digo, el cisne, ¿quién era? ¿Cómo fue capaz de dejar embarazada a la reina Leda? Porque era Zeus metamorfoseado en este ánade. Como digo, representaciones artísticas como esta que tienen aquí, y es un grupo escultórico de la mitad del siglo XIX y que pueden encontrar en el Museo de la Picardía en Francia. Representaciones artísticas y mitos, cuentos que hemos visto en el cine, cuando hemos estudiado, en las que los dioses mortales se mezclan tranquilamente con los hombres y las mujeres, también mortales. Y por eso digo, si los mitos nos cuentan las hazañas sexuales de dioses y hombres, ¿qué pasaría en la realidad? Tendemos a pensar que Grecia también era así, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo era Grecia? ¿Cómo era Grecia? Y cómo eran también los griegos. ¿Eran en realidad así? ¿Se pasaban el día como en el grupo escultórico que acabamos de ver? Tal vez no, y era lo más parecido a esto y a otras cosas que vamos a ver luego. Una veintena de años después de la escultura que acabamos de ver en la isla de Delos, a finales del siglo XIX, se desentierran estas estatuas pertenecientes al templo del Apolo. Y en ellas ven ustedes las estatuas, la altura que tienen, el tamaño, la envergadura que tienen las estatuas recién desenterradas por el operario que las acaba de sacar a la luz. Como ven, el ser humano, el griego, no era como las estatuas. Por tanto, esto quiere decir que sus mujeres y sus mitos sobre la prostitución tal vez no sean todos del todo cierto. Esta es una core, una estatuilla funeraria de una muchacha, core, que de ahí vienen las famosas muñecas que algunos se acordarán, core, su nombre griego. Como les decía, es una estatuilla funeraria del siglo VI antes de nuestra era. Nosotros la hemos encontrado así y tras una exacta reproducción, en su época esta estatua era así. Luego, ¿cuál es el color de Grecia? ¿Y cuál es el color también para cada una de estas mujeres, 17 mujeres que recorren las páginas del libro? Porque realmente
Fíjense ustedes en este visitante. El año pasado, en verano, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, hubo una exposición de estatuas griegas y su exacta reproducción al lado. Pero fíjense ustedes cómo ubican las estatuas. La reproducción la ponen en un nivel más bajo. En cambio, la estatua, en este color blanquecino, en este gris uniforme claro, está más elevada. Y el visitante prefiere seguir idealizando Grecia y prefiere seguir quedándose con lo que hemos encontrado antes de intentar averiguar cómo era. Y es que este blanco, pureza, nos transmite precisamente esto, inocencia, pureza, y nos hace situar a los griegos en una época primigenia de la humanidad, donde pensábamos que eran seres inocentes, puros y que actuaban con mucha ética. La primera de las prostitutas que aparecen en el libro es del siglo VI antes de nuestra era, Ródope, conocida también como Dórica. ¿Qué color tenía y cómo era? Y como digo, esto incumbirá también a las 17 prostitutas que salen, porque yo en el libro no he venido a poner voz, no voy a decir el tópico de decir que he venido a poner voz a unas mujeres que no tuvieron nunca voz, todo lo contrario. Ellas no hablaron de sí mismas, o por lo menos a nosotros los testimonios escritos de ellas no nos han llegado así. Yo no vengo a poner voz a unas mujeres que no tuvieron voces. Sí que tuvieron voces, pero voces masculinas. Fueron demasiadas las voces que las denostaron y de manera peyorativa. Por tanto, yo aquí he venido a poder entresacar algo de verdad, porque la verdad es siempre relativa, a partir de los textos que dejaron sus clientes y varones de la época, que osaron hablar con total libertad y sin piedad sobre ellas y también de sus antepasadas. Esto que tienen aquí, no nos quedamos en la Grecia del siglo VI. Aquí estamos mucho más lejanos y de las antecesoras de las prostitutas más lejanas en el tiempo tenemos constancia y tenemos constancia en piedra. El soporte del papel resiste la verdad poco porque se corrompe. En cambio, lo que queda en piedra, la epigrafía escrita queda. Y eso es para siempre. Entonces, por tanto, estos textos que aparecen aquí los podemos tener como más fiables. Como decía, estas tablillas pueden verlas en el Museo del Louvre y son de hace 2000, es del año 1300 antes de nuestra era, o sea que ya tienen 3300 años. En ella es la alusión más antigua que se hace a la prostitución o a una supuesta prostitución sagrada que se llevaba a cabo en los templos y era una prostitución ligada a las deidades femeninas del Oriente y era una prostitución ritual que tenía que ver con la fertilidad y la madre tierra. Y en ella se lee lo siguiente: tienen derecho a heredar todas aquellas mujeres que viven de su trabajo, las servidoras del templo, a las cuales se les concede el derecho a heredar. Vuelven a repetirlo en clara alusión a este tipo de prostitución. Pero si esto nos puede ofrecer dudas, unas tablillas similares a estas se pueden encontrar en el Museo de la Biblia de Washington y esas son muy antiguas, tienen 4300 años, son de 2300 años antes de nuestra era y alude a la epopeya sumeria del mito de Gilgamesh, un mito muy importante porque en base a este cuento, a este mito, aquí el judaísmo se inspiró para hacer también el Génesis. Sería prolijo de contar, pero fíjense ustedes qué es lo que ocurre aquí. Es un mito un poquito largo, pero les voy a contar lo esencial. Hay un héroe salvaje que se llama Endiku, que vive en plena selva, entre animales. Está por civilizar
no sabe nada. Y a la divinidad se le ocurre una cosa, que es bajarle una prostituta del cielo, que es el arquetipo de la gran ramera. ¿Para qué? Para que yazca con él 6 noches y 7 días. Acuérdense del Génesis, la creación del mundo, los números. Pero no contento con esto, el dios de los sumerios dice, pero esto no puede quedar así. No puede ser que yo envíe una prostituta solamente. Tengo que hacerle llegar al héroe dinero para que le pague. 4.300 años hace de esto y ya se contemplaba y se sabía la prestación económica de sexo a cambio de dinero, es decir, comercio, si se dan ustedes cuenta. Pero no contento con esto, cuando el héroe yace con ella, se considera ya, él puede vivir dentro de una ciudad, se considera apto para estar dentro de ella. Es una persona totalmente civilizada. También es de ver el dinero como elemento civilizador y el comercio, no se nos puede perder de vista. No obstante, cuando él ya está a salvo en la ciudad, ya no vive ni con fieras ni nada, no quiere saber nada de ella. Y le dedica estas palabras que tienen ustedes escritas ahí y dice: te tengo que maldecir con una gran maldición, maldición que pronto te llegará. Nunca construirás un hogar feliz, ni tendrás entrada en el harén de las doncellas. La espuma de cerveza impregnará tu bello seno, y el vómito del borracho manchará tu vestido de fiesta. Que sea tu morada el cruce de los caminos, que tu albergue sea el despoblado y tu lugar la sombra de las murallas, que cardos y espinas descarden tus pies y que te den de bofetadas ebrios y borrachos y te traten a gritos. Como digo, 4.300 años, pero es un insulto todavía tan actual. Es un insulto fácil y sobre todo por una cosa. ¿Será por esto que por lo que el Nobel inglés Kipling, el autor del libro de la selva, acuñó, bajo mi punto de vista, esta triste frase de que la prostitución es el oficio más viejo del mundo? Podríamos preguntarnos aquí si lo dijo porque aparecía en este mito sumerio o porque la práctica del rapto de seres humanos y su comercio con ellos, sexual, también era un hecho habitual en la época. La guerra y la toma como botín de seres humanos. Y es que, tristemente, en el libro aparecen muchas prostitutas. También no todas tuvieron una vida feliz, ni muchas ejercieron por cuenta de ella. Aparentemente, muchas de ellas, la gran mayoría, fueron mujeres forzadas. Pero claro, para que existan ellas tiene que existir la otra parte también, ¿no? En contrapartida, no solo el cliente, sino el que se lucra, que es el intermediario, el raptor de ellas. Y de esto también Grecia ha sido pródiga en muchos testimonios. Miren, por ejemplo, ya no hace falta que nos vayamos tan lejos en el tiempo, siglo IV antes de nuestra era. En una inscripción que está en el Museo Arqueológico de Estambul, de la isla de Kos, en el muelle de la isla de Kos, había una inscripción en piedra en donde decía lo siguiente. Dice: serán grabados con un impuesto especial la cera, el cereal, la madera, el vino y las heteras. Hablaremos de ellas luego. Heteras es igual a prostitutas. Y luego hay una cosa muy curiosa. Y en piedra también tenemos muchas inscripciones en donde ponía lo siguiente a la entrada de los templos. Ponía: todo aquel hombre que haya mantenido relaciones sexuales con una hetera está privado de entrar en el templo durante 3 días. Y debajo ponía:
Si la hetera había mantenido relaciones con un cliente, también estaba privada de entrar en el templo durante 3 días. Esta advertencia se hacía también para la esposa de él. Decía, si una mujer con su marido legal ha mantenido relaciones, está privada de estar en el templo durante 2 días. En este caso, al ser legal, menos. ¿Qué nos dice esto? La primera impresión es pensar que en Grecia todo era libertad, libertinaje, eran estupendos, oye, qué bien vivían, se lo tomaban todo natural, ahora no somos así. Pues no, esto no quiere decir esto. Lo que quiere decir que era una sociedad muy masculinizada y todos los derechos eran para ellos y que la mujer legal, la esposa legal, tenía que admitir que su marido fuera con heteras, con prostitutas. Ustedes se imaginan tales inscripciones a las entradas de nuestras iglesias. Hubiera sido un escándalo, ¿verdad? Y todo el mundo hubiera comentado, pues los griegos lo hacían. Y tranquilamente, como advertían también, porque en la ciudad griega de Pelene tenemos una inscripción que está en el centro de la Hélade, en el siglo IV, había una inscripción también en la que se advertía a los habitantes de que tenían que defender con uñas y dientes su ciudad en caso de ataque. Y dice lo siguiente, si no defendéis vuestra ciudad, vosotros seréis sometidos y vuestras mujeres y vuestras hijas prostituidas en casas de prostitución. Inscripciones que no dejan lugar a duda sobre esta práctica habitual del rapto. En el libro Thais, Targelia, Abrótono, Lais y otras tantas formaron parte también del botín de guerra, y no solo para que fueran vendidas en el mercado de esclavos, también para que fueran solaz y entretenimiento de los soldados. Un hecho bastante actual si pensamos hace 4 años en las niñas de Boko Haram, aquellas niñas en África raptadas. Observen esta imagen que aparentemente no tiene nada que ver con Grecia, una imagen oriental, ¿no? Aquí el presidente de Japón, hace aproximadamente unos 12 años, está inclinándole y pidiéndole perdón a una niña coreana. ¿Por qué le está pidiendo perdón y por qué entraron en conflictos de intereses estos 2 países? Pues miren ustedes, porque durante la Segunda Guerra Mundial, ya saben que en paralelo a la guerra que hubo aquí, hubo otra también en el Pacífico, y los soldados japoneses raptaban a las niñas coreanas, niñas y muchachas jóvenes. Tenemos testimonio de esto en estas terribles fotos que circulan, las pueden ustedes ver. Eran mujeres que eran prostituidas para los soldados del ejército nipón. Incluso recibían al día la visita de 20 soldados. Digo visita por decir un eufemismo. Pues esto era Grecia. Esto era Grecia, realmente. Lo que pasa es que no tenemos fotos de ellos. Estas estatuas están repartidas por toda Corea, también por Inglaterra, Estados Unidos, y creó un conflicto diplomático hoy en día entre Japón y Corea por este hecho. Aquí vemos a una antigua niña forzada, ya muy mayor, cómo se abraza a su pasado y se reconoce en aquella niña que fue. Si tienen ustedes tiempo, observen estas estatuas que hay de ellas porque están repartidas en los parques, las cuidan, las miman, les echan perfume, les ponen collares de flores, las besan, están sentadas dentro de los trenes, autobuses, metros. Es una buena forma de memoria histórica esta, ¿no? Abrazar el pasado, tocarlo, es una buena forma para recrear emociones a partir de ahí. Y voy a hacer un poco de abogada del diablo aquí, porque miren ustedes, esto podríamos pensar que qué estupendo es el gobierno de Corea,
que es un gobierno que promueve la igualdad, que sí, que yo no digo que no, que será estupendo, pero ¿no será que están utilizando a las mujeres de nuevo después de tanto tiempo como arma arrojadiza para que este conflicto existente entre los dos países? Podría ser, ¿no? Pero bueno, pensemos que es una buena causa, que siempre está bien pensar esto, y sobre todo reflexionar. ¿Los griegos nos han dejado algunas imágenes de estas? Pues no. Los griegos no demostraron ni piedad, ni tristeza, ni emociones hasta este tipo de mujeres, en absoluto. A ellos las representaron en la cerámica y en la cerámica que nos ha llegado a nuestros días. Esto es muy importante. Seguro que tendrían otro tipo de cerámica, pero había un cierto tipo de cerámica especial que utilizaban para el simposio, es decir, el momento en que todos los hombres bebían juntos y luego contrataban a prostitutas para la orgía final. Observen, porque aquí quiero romper un mito que a lo largo de la confección del libro pues he ido descubriendo que posiblemente podía ser así. ¿Qué diferencia hay entre una porne y una hetera? Se tiende a pensar que las heteras eran mujeres cultas y que la porne pues era la prostituta. Porne proviene de un verbo griego que significa cruzar los mares para efectuar una venta, es decir, comerciar, hacer el top manta. Por tanto, porne lo que quiere decir es la vendida, la puesta a la venta. Y hetera, ¿qué quiere decir hetera? Hetera en griego quiere decir acompañante, que no compañera, algo circunstancial. Por tanto, hetera también quiere decir amiguita. La hetera era una porne en un contexto festivo. La porne sería la foto que hemos visto antes de los barracones coreanos, etc. Pero si yo alquilaba los servicios de esa mujer para otras cosas y más tiempo, ya se convertía en una hetera. Por tanto, las heteras no eran mujeres avezadas en las artes del sexo y a la vez cultas. No, no eran esto. Las heteras eran mujeres a las que se las contrataba para esta fiesta. Y sobre todo hay una cosa. ¿Por qué se dice que hubo heteras griegas que eran cultas como Aspasia de Mileto o Leontio? ¿Por qué las llamaban heteras? Porque eran mujeres que no eran pornes. No, eran mujeres que se atrevieron a estudiar. Y entonces, como iban rodeadas de hombres, la gente les decía, ¿qué hace esa amiguita? ¿Qué hace esa pelandusca? ¿Qué hace esa cualquiera ahí rodeada de hombres? Por tanto, era un insulto fácil. Y aquí se ha querido mezclar todo y pensar que, bueno, habían conocido a algún cliente que las había apartado del oficio y que ellas habían podido estudiar, y parece ser que nada más lejos de eso. Siempre parece ser, porque del mundo antiguo tenemos que basarnos en los datos que tenemos, eso es muy importante. Siempre se ha llamado a las griegas, a las prostitutas griegas, cortesanas, y esto no es correcto, tampoco. Desde mi punto de vista no es así. Las cortesanas sería un término anacrónico, ya que la cortesana es la que en la Edad Media formaba parte del séquito y de la corte del rey que iba de castillo en castillo. Iba el rey, la reina, las camareras de la reina, las peinadoras de la reina y las amiguitas del rey también. Y tampoco tienen nada que ver con las geishas, a las cuales se las ha comparado también. Nada que ver con ellas. Las geishas sí que parece ser que son mujeres cultas y a la vez altamente experimentadas en artes eróticas. Son mujeres que tienen que saber mucho del arte de la conversación, de poner la mesa, de cultura, etc. Por tanto, nada que ver. Sobre todo cuando estas prostitutas, como digo, o heteras, los textos antiguos que tenemos las nombran como tales, heteras, amiguitas. Acuérdense, cuando algunas tenían la suerte
de tener edad avanzada y decrépitas alcanzasen una vejez en las esquinas de cualquier calle. Dice así un texto del siglo V. Lais ya tiene un montón de años encima. Su cuerpo perdió su armonía. La ves por ahí y te entran rápidamente ganas de escupir. Lo mismo acepta una estatera que 3 óvulos y recibe tanto a viejos como a jóvenes. Lais, todas se llamaban Lais, era un mote, quiere decir leoncita, pequeña leona, tal vez porque eran niñas que tenían que defenderse, tal vez porque Lais, en el libro hay 3, fue a buscar agua a la fuente y no regresó a casa ya nunca más. Observen, y es que las ciudades antiguas, como hoy en día, pero sobre todo antiguamente, había mucho peligro en ellas. Y tenemos que ver el mundo antiguo desde otro lado, no desde nuestra óptica, porque una ciudad antigua no es un centro urbano como hoy en día, pero por el que han pasado años, no. Una ciudad antigua es un mundo totalmente diferente que nos costaría creer cómo era. Y la imagen que me ha parecido que se podría acercar más a cómo era es esta de un fotograma de la película de Rossellini, Sócrates. Recomiendo que la vean, está muy bien hecha. Observen, esto sería Atenas, urbanizada no está, la urbanización nos la trajo Roma, pero sí que se levantan los templos. La ciudad griega era una ciudad de hombres, era como se suele decir un club de hombres. Había pocas mujeres que circulasen por ella, parece ser las prostitutas en sus calles y las mujeres que tenían que salir al mercado y vender su género. De esta guisa serían los clientes que recibían ellas. Y esto es una imagen de un kilix. Un kilix es una copa chata, plana, y tiene asas. Los griegos varones en el banquete mezclaban vino y agua y cuando apuraban la copa, lo que le quedaba aquí era esta imagen, la imagen del simposio, la imagen de la prostituta en la fiesta final. Y es que ha pasado Grecia a la posteridad por estas imágenes y no creo que sea justo. No es cierto que cuando vamos a Atenas descendemos de la Acrópolis, vemos muchos puestos y nos venden que pone cerámica hecha a mano y tenemos mucha cerámica de este tipo y cuando la compramos decimos o vamos a un museo jolos griegos, fíjate tú qué bien se lo pasaba y no sería justo. Es que esto que ven ustedes aquí formaba parte de la vajilla del simposio. El ceramista, a este señor se le pagaba mucho más caro y al pintor de cerámica también. No era la cerámica que utilizaban cada día ellos, era cerámica de gente rica. Y por tanto lo que nos ha quedado hoy en día son las casas y las cerámicas mejor hechas, en cambio las de la gente del día a día no. Es como si, por ejemplo, imaginen que pasan 2000 años y en el año 4023 llegan los marcianos a Valencia. Imagínense. Evidentemente restos de mi casa y de la suya no van a quedar, pero a lo mejor de una entidad como esta sí, o de alguna casa que esté mejor hecha de alguien rico y que ha hecho orgías y se encuentra en una revista o una foto de esta guisa. Y entonces, ya le digo, los extraterrestres que han venido llevan la foto a Marte y ponen en el museo Valencia, siglo XXI. ¿Es que Valencia es solo esto? Que yo no digo que no lo sea, pero solo era esto. Sería justo que toda una época pasase a la historia por el azar de unas imágenes encontradas. Pues esto es lo que nos ha ocurrido con Grecia y por eso vemos
que todas estas mujeres prostitutas estaban tranquilamente, eran felices, no les pasaba nada, que las había que sí, que vivían del oficio suyo y muy bien, pero había otras que no. ¿De acuerdo? Y es que era, como le digo, un club de hombres. Fíjense que el hombre griego, y esto nos lo atestigua el orador y abogado Demóstenes en el siglo IV, tenía 4 tipos de mujeres para estar con ellas. La esposa legal con la que se casaba porque tocaba, por cuestiones de herencia, y le daba hijos que iban a ser ciudadanos atenienses. Luego estaba la palaqué o concubina. ¿Quién era esta mujer? Pues si había un vecino que tenía muchas mujeres y tenía hijas y le sobraba, por así decir, una o no podía ni mantenerlas ni nada, se las vendía al vecino de al lado si la podían mantener. Pero el griego no la llevaba a vivir a casa con la esposa oficial, sino que, digamos, le montaba un pisito y la tenía aparte. Con esta podía tener hijos y si él los reconocía, eran hijos legales también. En las leyes griegas, si un hombre encontraba a su mujer con otro hombre, tanto si era esposa legal como si era palaqué, concubina, tenía el derecho a matarlas. Esto es muy importante. Tenía ese derecho. Pero luego, no conformándose con esto, tenía también a la hetera, a la amiguita que contrataba para llevarse al simposio. Y luego tenía también a la porne, por si quería contratar los servicios en cualquier esquina, prostíbulo o similar. Y es que, como digo, era un mundo cuanto más antiguo. Sabemos de las mujeres muy poco. De lo que sabemos más son de los hombres. Y siempre pasan a la posteridad estas escenas. Y es que yo encuentro que sea lógico que sea así, porque esto es arte. Y la misión del arte es presentar la realidad, representarla, tomarla y devolvérnosla de otra forma, reinterpretarla, repensarla. Y en el cine también pasa esto. Nada hay más falso que una escena de cama o una muerte en el cine. Fíjense ustedes la muerte y el sexo aparentemente tan lejanas y simbólicamente tan cerca. Cuando uno en el cine muere, cae de espaldas, atrás, a cámara lenta, maravilloso. Cuando lo más prosaico es morirse, te caes de golpe y ya está. Y ya no les digo una escena de sexo o de cama. Pero sigue siendo arte y es válido que sea así. Por eso, más o menos, un día a día para una hetera griega podía ser así. Es lo más parecido y lo más plástico la imagen para que ustedes puedan entender lo que yo quiero decir. Esto es un barrio de prostitución en la India actual. No tengo que describirles la suciedad, falta de asepsia, urbanizado no hay nada, solo esa especie de chabolas donde ellas están y los clientes observen de qué tipo son. Y ella, la prostituta en el centro. Observen estas imágenes. Es una estatuilla griega de una tanagra, una representación de una mujer griega del siglo IV antes de nuestra era, que se llama así porque fue encontrada en la ciudad de Tanagra. Y con esto no quiero decir que las tanagras representasen a prostitutas en absoluto. Pero fíjense ustedes en el atavío que lleva una y otra. Son terriblemente parecidas, ¿verdad que sí? Y sobre todo tenemos que darnos cuenta que no era el glamour precisamente lo que reinaba en la vida de ellas, era sexo a cambio de dinero. Por tanto, ¿por qué pasaron a la historia otras tantas mujeres a las que se las llamó heteras, es decir, prostitutas? ¿Por qué? ¿Porque eran cultas? ¿Porque eran cultas y maestras en el sexo a la vez? ¿Por qué? Fíjense ustedes cómo ha pervivido en el tiempo la fama de la hetera, que en un sindicato español de trabajadoras del sexo, ahí lo tienen ustedes en el año 2003, que todavía está, se puso como nombre hetera.
O sea que se consideran prostitutas realmente y recurrieron a la retórica de la imagen del simposio, a la imagen de una fiesta orgiástica. Pero no queda aquí esto. ¿Qué diría Aspasia de Mileto, la compañera del estadista Pericles, si viera esta página web en Suiza, en Ginebra, de un sindicato también de trabajadoras del sexo? Aspasia, ahí lo tienen ustedes. Mujeres que han pasado la historia por esto y es una fama que tienen encima y no se la pueden quitar. En el libro aparecen muchas de estas, unas serían heteras y otras no tanto. Y como digo, pierden su nombre. Su nombre de pila lo pierden y pasan a llamarse con motes genéricos y que se repiten, como es la vaquita, la pelos, la larva, la gusano, la muñequita, la rubita, la clítoris, la almeja, etcétera, etcétera. Y es que ellas están vivas, todavía viven y todavía aludimos o se alude a ellas así. ¿Qué diría Aspasia si se viera representada en un sindicato como este? Y es que aquí, cogiendo el símil del profesor Antonio Piñero, he de decirles que tienen que imaginar ahora, de repente, que toda esta pantalla no está y es un gran muro blanco. Para un filólogo y para un arqueólogo, el mundo antiguo es un gran muro en blanco. Y nos dicen, este muro en blanco, ahí dentro, ahí encima van 1000 piezas de un puzzle. Y decimos, vale, nos va a llevar tiempo, pero vale. Pero es que cuando vamos a coger las 1000 piezas, vemos que en la realidad solo tenemos 80. No tenemos más, no nos ha quedado más. A ver dónde las ponemos cuando ni siquiera tenemos el dibujo de cómo sería este puzzle. Entonces, como les digo, aquí tienen el detalle de un pendiente de aquella core que vimos en el Museo de Nueva York y que lo vemos ahora por aquello que les dije de la ausencia de color en las estatuas de los museos, que se interpretó como un símbolo de pureza en el que siempre y a pesar de todo seguimos creyendo, ¿no? Y queremos seguir creyendo en esta imagen cándida y pura de Grecia. Un símbolo también este mármol blanquecino que da un cierto toque de elegancia a un pasado utópico que, como digo, en realidad no existió. Parece ser, siempre tendremos que andar con precaución, porque lo mismo un arqueólogo hace un descubrimiento súper importante o se encuentran textos y tenemos que echar atrás y hablar de muchas más cosas por aquello de las pocas piezas del puzzle que tenemos, recuérdenlo. Y es que, como les digo, Prostitutas de la Antigua Grecia es un libro con el que me he paseado yo por Grecia realmente con ellas, porque nos decía ellas mucho de la vida, de cómo era su día a día. Un libro como el que digo que me he paseado por Grecia y con el cual me gustaría que se sintieran ustedes también paseantes conmigo, como cuando van a Grecia y de repente, andando por la Acrópolis, levantan la vista y se encuentran con las cariátides. ¿Quiénes eran estas mujeres? Las cariátides, llamadas así, se cree, porque eran mujeres que provenían de la Caria, una región del Asia Menor, mujeres persas raptadas por los atenienses como botín de guerra en el siglo V antes de nuestra era. Y las vemos en estas columnas y decimos qué bonitas, cómo llevan el pelo, cómo están realmente, cómo están. Son esclavas que están sustentando el peso de los otros, el peso del templo. Estas mujeres, cada una con su color y su circunstancia, después de una reconstrucción serían así. Observen que lleva una bandeja. Era una esclava, esclava para todo. Y sobre todo es lo que he querido, mi intención en el libro era darle a cada una de estas mujeres un toque de color. Qué policromía tenían, qué matiz,
qué matices, cómo eran realmente. Porque estas mujeres, las 17 que aparecen en el libro y también las cariátides, tienen mucho todavía que decir en nuestros días, en esta época de decadencia en la que realmente creo que estamos y en que parece que la tecnología se ha erigido en una nueva superstición o religión. Y no sé, esta famosa frase que dice si vamos a estar condenados a repetir la historia si no la conocemos, pero lo que es cierto es que el mundo antiguo no es un cúmulo inconexo de objetos, sino un conjunto de símbolos muy potentes, como este de las cariátides, que todavía nos emociona y mucho. Y vivimos, a pesar de que ahora queremos recuperar memorias históricas, vivimos en un tiempo de olvido e inmediatez. La noticia que vemos a los 5 minutos ha envejecido. ¿Cómo podemos pretender acordarnos de algo que ha pasado hace siglos? Como digo, el mundo antiguo está pereciendo y está en un gran pozo oscuro y lo estamos dejando morir. Y el mundo antiguo de ese pozo está sacando una mano para que lo rescatemos y lo pongamos en el lugar que le toca. Porque nosotros provenimos de ellos, igual que el Renacimiento viene de la época clásica, igual que el Ulises de Joyce proviene de aquel otro de Homero. Y es importante recuperar la memoria histórica, pero piensen una cosa. Tenemos que recuperar la memoria con datos. Si no hay datos, no podemos hacernos una idea de cómo era realmente esa memoria, ese tiempo pasado. Y en este aspecto, el pueblo griego era una sociedad ilusionante, se sabían mortales y ellos estaban deseando dejar constancia de todo. No solo de filosofía, escribían de astrología, escribían, como bien saben, teatro, tragedias, comedias, y también criticaban a mucha gente. Y gracias a eso he podido reconstruir la biografía de estas 17 mujeres. Estas 17 mujeres, como digo, podían haber quedado en una nebulosa todas, pero no. He querido darle a cada una de ellas un color especial y son eternas, ya como aquella gran ramera que hacen bajar desde el cielo en la epopeya sumeria y que civiliza al héroe mediante la prestación de sexo a cambio de dinero. Y, sobre todo, ¿qué va a encontrar el lector cuando se adentre en estas páginas? Pues sobre todo un ensayo ágil y dinámico. Un ensayo en donde no faltan datos y datos importantes, en donde no se deja al azar nada y en donde se han intentado reconstruir sus vidas, dejando un espacio siempre a la duda o a la incertidumbre, porque en realidad no se puede afirmar del todo nada. Es un libro que presenta para que ustedes tomen las decisiones que sobre cada una de ellas crean más conveniente. No intenta adoctrinar sobre nada. Y también van a descubrir una realidad de Grecia que quizás fuera muy distinta a la que ustedes creían, que era la realidad de las heteras y de los clientes que las frecuentaron, porque no solo se habla de sexo, se habla de lo que comían, de cómo vivían, que si tenían dinero, que si no tenían, de la querida de uno, que si uno se encaprichaba demasiado de una durante un tiempo y luego la dejaba, etcétera. Podemos reconstruir toda la vida de Grecia así. Y es un libro muy especial también por varias razones que nos ayudan a entender Grecia, porque está confeccionado por pequeñas historias que tienen un gran trasunto interior. Es, como digo, un libro por el cual me he paseado por Grecia y, sobre todo, me ha dado a conocer a Lenea, a la que le cortaron la lengua, o a Abrótono, vendida en el mercado de esclavos, también a Lais de Ícara, una meretriz que envejeció en la pobreza y, sobre todo, porque desde Ródope
La primera de nuestras prostitutas que aparece en el libro del siglo VI, esclava sexual en la corte de un faraón, hasta Leonteo, la compañera sentimental del filósofo Epicuro. Existieron también otras tantas, y todas están aquí. Y quizás también cuando salgamos a la calle y no lo sabemos, o sí, porque ¿qué dirían ellas si estuvieran aquí ahora? ¿Cómo me estarían mirando? ¿Sería esto cierto? ¿Es verdad todo lo que yo he dicho? ¿Qué me diría? Parece que veo a Ródope venir por en medio del pasillo, hundiendo sus pies en la arena del desierto. Viene con una sandalia en la mano y parece perdida. ¿De dónde viene? Y ahí entre la cuarta y la tercera fila, Lais de Corinto, otra Lais sí, pero en este caso aterrada, no se atreve ni a salir. ¿Por qué? Porque sabe que morirá apalizada por las esposas celosas de sus clientes. Pero no todo va a ser tragedia, porque aquí en el escenario podían estar conmigo también Egnácena, que se prostituía juntamente con su nieta, ufanas y vanidosas porque parece ser que les fue bien y pudieron ganarse la vida bastante bien con su cuerpo. Como digo, todas están aquí, entre nosotros tal vez, y también en estas páginas, porque en definitiva yo he escrito el libro que a mí me hubiese gustado leer hace mucho tiempo. Muchas gracias.